Hola a todos, bienvenidos a un nuevo matinal Mi Trading. Hoy vamos un poco a tocar rápidamente un par de temas que han tenido un poco, digamos, todos los operadores en incertidumbre. Hablamos de los aranceles y de la carrera imparable del DAX. ¿Cómo podemos un poco resumir la cuestión de los aranceles? Eh, Directamente a Trump y su forma de actuar. ¿Qué quiere decir? Trump es como si está diciendo un poco a todo el mundo, tranquilo, no te disparo hoy, pero puede ser que en 4 meses sí. Esto parece como una peli de Hollywood, ¿no? Pero la perfecta síntesis de la estrategia arancelaria que Trump ha anunciado esta semana. La cosa más increíble es que aunque tenemos amenazas de nueva tarifa, cada semana, los mercados están reaccionando con entusiasmo. ¿Por qué pasa esto? Que alguien dice, mira, la inflación ha subido, si la inflación ha reducido la producción, pero en realidad los operadores esperan que Trump, siendo un hombre de negocio, acabará negociando y evitaría una situación que podría crear un caos en la economía mundial. El plan de Trump prevé una introducción de aranceles recíprocos, es decir, los Estados Unidos van a poner aranceles sobre las importaciones según los tipos, digamos, mejor dicho, según los impuestos y las barreras que otros países están aplicando a los productos americanos. La idea es tener un tratamiento equilibrado, ¿no? Por ejemplo, si la Europa pone aranceles a los coches americanos, entonces los Estados Unidos harán lo mismo con los productos europeos. Parece sencillo, pero en realidad no es una cosa tan tonta como parece. Actualmente cada país tiene sus propios aranceles y regulamentación específica y para llegar realmente a un sistema equilibrado a nivel mundial se necesita un trabajo enorme donde tú tienes que prácticamente mapear centenas de leyes, códigos de aranceles por cada nación. Es un trabajo enorme. De mientras, pero el secretario del Comercio, Lutnick, ha dicho que toda la análisis de estos códigos tarifarios serán lista el 1 de abril. Y por lo tanto, a partir de aquel momento, Trump podrá empezar a aplicar arancel en cualquier momento. El proyecto no solo prevé aranceles personalizados por cada país, pero también incluye el análisis de todas las barreras que no tienen aranceles. Por ejemplo, subsidio, ayuda, regulamentaciones, incluso la IVA. Y una empresa titánica, que son meses de trabajo y hay que coordinarse a niveles que nunca se ha visto en la historia de un país. A pesar de todo esto, que no es poco, a pesar de una situación muy compleja y los riesgos de una escalation comercial, los mercados son más confiados y positivos que preocupados. La mayoría ve todo esto como una táctica de negocio y como tal por Trump, que ya lo han mostrado de todas formas varias veces, hay una abertura a posible compromiso. Esta estrategia Trump ya la ha utilizado en pasado. Tenemos un historial, por ejemplo, logró negociar condiciones mucho mejores, lo ha hecho ya con México, Canadá y Colombia. Los inversores como tal vean esto como una pauta táctica, como tal, digamos en ese tiempo de 30 días y un poquito más, se confía en encontrar acuerdo entre los países antes que los aranceles se conviertan en una realidad. Además, hay muchos estudios sobre el impacto económico de los aranceles que muestran que los daños realmente serían más contenidos de lo que se cree, ¿no? Por ejemplo, los aranceles sobre acero y aluminio que ha puesto Trump nunca han tenido un efecto catastrófico en la economía americana, ya que lo hice en el primer mandado. Obviamente no es que una subida de precio no tiene efecto, pero un consejero de Trump que se llama Peter Navarro sigue diciendo que la entrada que llegarán de los aranceles es una cantidad de dinero que se podrá utilizar por la economía americana
y sería una cosa muy interesante. Claramente esta situación que acabamos de describir nos pone delante a una cosa interesante, ¿no? Que poner en práctica un sistema de arancel recíproco a nivel mundial es una revolución total, ¿ok? El sistema multilateral, que es basado sobre el principio de las naciones más favorables, está en pie desde el año 40 y Trump cambiaría todo este sistema. Obviamente es una estrategia que tiene muchísimo riesgo porque otros países podrán responder con contramedida muy similar. ¿Ok? Pero la sensación dominante es que tenemos tiempo, que Trump va a hacer negocio, va a hablar, va a encontrar compromiso para evitar situaciones difíciles de gestionar. Los mercados creen que ese tiempo de hasta el 1 de abril será más que suficiente y como tal se sigue comprando activo con que el apetito de riesgo sigue alto. Hemos visto el Nasdaq, el S&P y el Dow siguen subiendo muy cercano a un nuevo máximo histórico. Como tal, l'unica cosa creo que merece particular atención es la China, ¿ok? Porque la China en este momento está manteniendo el paso con el volcán de Trump y la subida de Alibaba demuestra lo que hemos dicho varias veces el año pasado, que el paradigma había cambiado en otoño y que gracias a toda una serie de actividades que está haciendo China desde un punto de vista política monetaria fiscal, el dinero empieza a confluir con fuerza en el tech chino y no solamente en esto. También en Europa estamos asistiendo a una rotación muy importante. La pregunta del millón que muchos están haciendo esta semana y me gustaría contestar, ¿cómo es posible que la Alemania está en recesión y el DAX sigue a niveles increíbles haciendo máximo histórico sobre máximo histórico? Aquí la pregunta se debe contestar en dos formas. La primera es que la Alemania es el 80% de la entrada de lo que componen el índice alemán son empresas que exportan por el 80% fuera de Alemania, ¿no? Digamos que Europa representa un 25% y los 75% es todo fuera de Europa. Y por eso las ganancias siguen entrando fuerte y ayudan a mantener la fuerza del DAX, ¿ok? Obviamente la cuestión del arancel pone seria duda que el DAX pueda subir de esta forma, debido a que obviamente Alemania es el cuarto país en la lista de exportadores en Estados Unidos a nivel mundial y claro, eventuales aranceles pueden crear una caída, un sell-off brutal. Aparte de esto, vamos a ver también un poco al segundo punto que también es interesante, ¿no? Si uno ve el gráfico del DAX, notará que cualquier indicador tú le pongas y dice todo está en hipercomprando, ¿no? Claro, esto lo veremos todo, ma estamos en esta situación desde meses y aún tenemos esta situación, el DAX sigue siendo nuevo máximo. La respuesta, obviamente, la segunda respuesta viene obviamente de las posiciones del operador que ya hemos nombrado anteriormente, pero vamos un poco a profundizar. Es decir, hay una actividad muy interesante en el mercado también de las opciones. La cosa interesante de toda esta historia es que hasta diciembre del año pasado, los flujos hacia Europa y sobre todo el DAX eran negativos. Es decir, los gestores, también los fondos de cobertura, estaban posicionados como vendedor, se dice net sellers. Es decir, de repente, a principios de este año ha cambiado todo. Prácticamente, claramente como se hace al principio del año, se ha hecho un importante shift de asset, lo que es decir, un cambio proprio en la alocación de los activos, que ha llevado a algunos gestores, sobre todo los fondos tradicionales, que son los fondos long only, ¿no? Que compran solamente, han empezado a comprar Europa con fuerza, ¿ok? Hay consideraciones que son de compartir a la base de esta idea, ¿no? El primero que la Europa tiene múltiplo de valor muy barato, si lo consideramos, sobre todo si lo comparamos con Estados Unidos, obviamente. Europa no tiene la economía de Estados Unidos, pero desde un punto de vista propio de múltiplo,
la idea es correcta. ¿Ok? El Banco Central Europeo sabemos perfectamente que va a cortar los tipos porque no hará una política, no va a proporcionar una política fiscal. Se ve que la guerra en Ucrania va para acabar, estamos asistiendo ya a los primeros principios de negociado, y tenemos en cuenta que aunque la economía europea obviamente no está en una buena situación, al menos por este año lo que el crecimiento esperado de los retornos de la empresa europea son más convenientes del americano. Como tal, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Si hasta el final del 2024 los gestores estaban contentos de pagar un múltiplo de 30 por los magníficos, es una barbaridad. Y como tal, hablamos de un 22-25% por la SP. Tense en cuenta que si queremos tener un valor correcto, deberíamos estar al menos por debajo de 17. A partir de este año propio, este entusiasmo ha caído un poco. No es que no vamos a malinterpretar que ahora se abandonan los magníficos 7 y se compra Europa. No, estamos asistiendo a una rotación sectorial. Y como tal, en estas situaciones donde los múltiplos son muy caros y después de toda alguna dificultad que se han visto en la trimestrale a nivel técnico, ¿no? De implementación de todo lo que está alrededor de la inteligencia artificial, no merece la pena comprar América y merece más mover un poco de pasta en Europa, ¿ok? Como tal, al principio del año han cambiado los flujos y claro, esto crea un problema por lo que son los fondos que utiliza la macroeconomía. Ok, que esos fondos normalmente lo que hacen es utilizar temática macroeconómica para poner su dinero. Y claro, basándonos en este no modelo, obviamente, se dice de vender Europa y comprar América. Ok, obviamente la idea es correcta de base, porque si tú usas tipo de crecimiento, indicadores de sentimiento, situación del mercado laboral, nivel de productividad entre Europa y América, no hay ninguna posibilidad de hacer una comparación, lo sabemos todo. Sabemos que la economía alemana está a punto de ir en recesión, la América sigue creciendo de todas formas, eh, la segunda está en crisis, es inútil rodear. Y claro, el algoritmo entonces en ese caso te dice, sell DAX, buy Standard por 500. Ma este trend no está funcionando desde el principio del año. Como tal, los gestores tienen que cubrir ese trade y han tenido que comprar el DAX. Pero no han comprado directamente el futuro, han usado dos métodos. El primero es utilizar el mercado de opciones, comprando lo que se llama opciones call, de una forma, como se suele decir, como si mañana acabara el mundo, ¿no? Tú compra, esto tiene que ser comprar. El segundo es ir directamente al interior del índice DAX y comprar los títulos que tienen mayor potencialidad, ¿ok? Por ejemplo, lo de esto SAP, por ejemplo, una posición que tenían corta la han convertido en una posición largo en el título y corto en el índice. Y como tal, de esta forma se está compensando, se intenta compensar las posiciones que tenían desde el año pasado, ¿ok? Y en este caso, digamos, con alguna sobra performance, algunas posiciones que están larga contra índice, la compra de opciones call, obviamente te tiene siempre abierta una finestra, ¿no? Una ventana, perdón, por una caída, se van a quitar las pérdidas del DAX si ese índice sigue subiendo. La partida está abierta. Ahora este mes será muy interesante y veremos entre mitad de febrero y mes de marzo cómo evoluciona. Por nuestra parte, obviamente, entre el matinal del lunes y el podcast del martes iremos haciendo actualizaciones. Como siempre, gracias a XM por el patrocinio. Nosotros nos vemos con el podcast del martes mañana. Un abrazo y que tengáis una gran semana. Hasta luego.